Y del framework sobre el framework sobre el framework sobre el framework, obviamente esto es un cacao maravillado y obviamente se está complicando. Me han llegado varios comentarios últimamente diciéndome que el frontend se está complicando mucho, que el frontend ahora mismo es algo completamente imposible de dominar, ¿vale? Y me han estado llegando comentarios de ese tipo: el frontend es muy difícil, es mejor el backend, es mejor el DevOps, es mejor no sé qué, es mejor no sé cuánta. Y yo te voy a dar mi opinión y mi perspectiva acerca de esto, ¿vale? Pero antes suscríbete, activa la campanita de notificaciones y si te interesa aprender desarrollo web, tanto frontend como backend, y full stack en general, puedes aprenderlo aquí abajo en mis cursos de programación y desarrollo web que tienes en la descripción de este vídeo, ¿vale? Y mi opinión acerca de si el frontend se está complicando es la siguiente: si tú piensas que el frontend, o si tú te tomas el frontend como algo que hay que dominar completamente, en plan todas las tecnologías que salen, todo lo nuevo que sale, por ejemplo, si nos ponemos a hablar de frameworks de CSS, tecnologías de CSS, frameworks nuevos de JavaScript, tecnologías de JavaScript, frameworks sobre los frameworks, ¿no? Es decir, sobre React tenemos más frameworks que podíamos aprender, librerías, ¿vale? Luego, o sea, podríamos profundizar muchísimo en empaquetadores, librerías de frontend. Si nos ponemos a ver las noticias y novedades que hay acerca y alrededor del frontend como un total que hay que aprender y que hay que dominar y que hay que conocer y que tal, pues sí, el frontend se está complicando en ese sentido de que hay mucha variedad. Pero es que en la variedad está el gusto, y en la variedad está el destacar, y en la variedad está que una tecnología destaque más sobre otra, ¿vale? Entonces, si realmente nos tomamos el frontend como tenemos que saber todo, todas las tecnologías que salen, todo lo nuevo que sale, dominarlo todo a la perfección, pues entonces sí, el frontend se está complicando. Y si tú te fijas solamente en las noticias que salen, en lo nuevo que sale, en el framework nuevo, en que si Angular, Vue, Svelte, React, Quick, Solid, Lead, su madre en bicicloide, ¿sabes lo que te digo? Y luego que si Next, y que si Astro, y que si esto, y que si lo otro. Y podríamos hablar de infinidad de tecnologías que hay alrededor de JavaScript. Y del framework sobre el framework, sobre el framework, sobre el framework. Si nos tomamos como que tenemos que saber todo, obviamente esto es un cacao maravillado. Y obviamente se está complicando. Pero si nos tomamos las cosas como son y tenemos criterio, el frontend ni se está complicando ni polla. De hecho diría que es, no sé si más sencillo. Sí es verdad que es más variado y hay que saber más cositas que en el backend, ¿no? Por ejemplo. Pero si hablamos de backend, por ejemplo, con que sepas, si tú te dedicas al backend, con que sepas PHP, Laravel y MySQL, vas listo, vas listo. Con que sepas PHP, Symfony y MySQL, vas listo. O si te dedicas al backend con Python, con que sepas Python, Django, SQL, vas listo. Es verdad que son tres tecnologías, tres capas, ¿no? Pero si hablamos de frontend, sí es verdad que ya tienes que saber HTML, CSS, JavaScript, saber algún framework para JavaScript, saber alguna librería para X, para Z. Entonces ya a lo mejor se suman 5 o 6 capas, 5 o 6 cosas que hay que saber, ¿no? Pero si nos fijamos realmente en lo importante y tenemos criterio, tenemos que darnos cuenta que lo importante realmente, las bases del frontend, no son tan complicadas, no son tan difíciles. Si es verdad que estos lenguajes de frontend, HTML, CSS y JavaScript, son fundamentales e imprescindibles en cualquier desarrollador web, en cualquiera. Por eso te recomiendo mucho que te apuntes a algún curso de los míos. Hay uno en específico que trabajamos con HTML, CSS y JavaScript haciendo diferentes proyectos, que es este curso que ves por pantalla, que hacemos este tipo de proyectos y tal, ¿vale? Ahí puedes entrar a ese curso y aprender a hacer pues este tipo de proyectos y pruebas técnicas también que te van a servir para entrar a un puesto de trabajo como desarrollador, ¿no? Claro, realmente lo importante del frontend son estas tres tecnologías. ¿Qué pasa? Que si solo sabes estas tres tecnologías te queda algo corto. Si es verdad que para CSS yo no veo necesario saber mucho de Tailwind o de Bootstrap o cosas así. Aparte de porque estos frameworks y estas tecnologías son sumamente sencillas, ¿vale? No siempre se utilizan en los proyectos, no es algo tan fundamental, ¿no? Sí es verdad que, por ejemplo, hay preprocesadores que han estado siendo usados muchos años, como SAS y como LESS, que sí que han tenido mucho mercado, ¿no? Y han estado bastante trendy, por decirlo así, pero por ejemplo ya CSS ha avanzado tanto que va sacando novedades cada mes prácticamente. Ahora hace poco han anunciado lo de las funciones, hace poco también, hace no tanto, anunciaron la anidación, variables.
Bueno, un montón de cosas que hacen que CSS se asemeje mucho a lo que es un lenguaje de programación o a lo que era un preprocesador CSS, ¿no? Que te daba esas características del lenguaje de programación para CSS. Pero a día de hoy, y luego te diré también lo fundamental, lo único que necesitas para ser frontend, lo único, lo mínimo, ¿vale? Eso te lo digo luego. Pero si nos tomamos la tecnología como lo que es, saber los fundamentos y sobre eso ir construyendo, creo que no lo verás tan complicado. Ahora, si hablamos de JavaScript, pues sí, tienes que saber el lenguaje bien, ¿vale? Sí, sabes novedades, pero no son cosas brutales, no son cosas que rompan el lenguaje. Sabes novedades en el sentido de todos los años pues sale alguna función nueva, alguna cosa así. Pero si hablamos de frameworks, exclusivamente de frameworks, hay cosas que no te tienen por qué preocupar, porque por ejemplo, hablando de el mercado de los frameworks, hay dos grandes reyes en el tema de los frameworks para JavaScript, Angular y React. Eliges uno y tirando. O si sabes los dos mejor, porque te va a abrir más mercado, pero con uno de los dos te sirve. No tienes que saber Svelte, Quick, Vue, Quick, Lead, Solid, no sé qué. Eso da igual, son frameworks que son residuales el mercado que tienen laboral. Es residual. Luego si hablamos de server-side rendering y de renderizado en el servidor y de tecnología así, pues si hablamos de React, podríamos hablar de Next. O podríamos hablar también de un framework nuevo como Astro, en este sentido que está súper interesante para generar sitios web estáticos. Por cierto, Astro lo enseño en el máster en JavaScript que tiene en la descripción del vídeo, ¿vale? Te puedes meter ahí y ahí te voy a enseñar Angular, Astro, Node y JavaScript, por supuesto, haciendo un montón de ejercicios y prácticas, ¿no? Pero sí es verdad que Astro, por ejemplo, no es algo 100% necesario, o sea, no te vas a encontrar tantísimos proyectos como para decir, hostia, esto es que me tengo que dejar los huevos, aparte de que es muy sencillo, ¿vale? Y luego, por ejemplo, lo mismo con Next, pues sí, es interesante para hacer server-side rendering, pero por ejemplo, Angular ya incluye el server-side rendering y si no, puedes usar Angular Universal también, que pues es sencillo de implementar. Entonces, es hasta donde queramos complicarnos nosotros y hay cosas que no son tan importantes de aprender sí o sí, ¿sabes? Porque luego aparte pues eso salen muchísimas tecnologías también de frontend como HTMX, que es para mí una castaña, como bueno, es que hay muchísimas, o sea, podría entretenerme un montonazo hablando de tecnologías diferentes, pero realmente ¿es muy complicado? Pues no, solamente que tienes que saber 3 lenguajes y sobre eso al último lenguaje que es JavaScript le tengo que meter una capita más, un framework más, o Angular o React. Y si ya me estoy especializando en React y quiero hacer más cosas con React y quiero aprender Next, aprendo Next y le meto que es súper fácil, ¿vale? O Astro, y también es súper fácil. Y si quiero hacer un poquito más con Angular, profundizo un poco más con Angular, pero no es que sea muy complicado, que es lo que estoy viendo a la gente, pero lo ven complicado porque ven todo lo nuevo que sale y quieren aprenderlo todo y es imposible saber, es imposible, tienes que elegir. ¿Cómo se elige inteligentemente en el desarrollo web? Buscando cuántas ofertas de trabajo hay de cada tecnología, buscando en el mercado laboral qué tecnologías se piden, eso es lo inteligente. Eso es lo inteligente. Por ejemplo, ahora, ¿qué se está pidiendo muchísimo? Pues se está pidiendo mucho Angular, mucho React, sabiendo ya obviamente las bases de HTML, CSS y JavaScript. Se está pidiendo mucho también maquetación CSS avanzada, porque es algo que no tanta gente sabe hacer. Se está pidiendo también desarrollo web con IA integrada, que eso también tiene parte de backend, eso no solamente es frontend. Pero bueno, pero si hablamos de lo mínimo, de lo minimísimo que tiene que saber un desarrollador web a nivel frontend, de lo mínimo para ser frontend, eso te lo voy a explicar y te lo voy a contar en este vídeo de aquí. Dale clic y ahí te cuento lo mínimo para ser frontend y para ser un frontend cotizado, un frontend que tiene trabajo casi, no seguro 100% porque nadie puede garantizar eso, pero un frontend que está preparado para trabajar. Esto es lo mínimo. Fuera de eso, todos son extras que te pueden sumar puntos, pero el 85% de las cosas más importantes te las explico aquí, ¿vale? Dale clic y te lo cuento.